Pasan las horas en la misma cama, pero Anjuri no ha podido ni siquiera cerrar los ojos. Se dice a sí misma que por lo menos él no ha intentado tocarla y que está cumpliendo con su promesa. Mientras trata de dormir, piensa en que alguna vez fueron amantes. De repente se pregunta por aquellos hombres que amenazaron a su tío el día de la muerte de su padre. Y cae en cuenta que mientras ella siga decidida a saber la verdad, estos hombres peligrosos podrían volver a su vida. Piensa que al menos Seo Tae-hon ha sido amable con ella. Se dice a sí misma que en la situación actual en la que está él es la única persona que la puede proteger, por lo cual no le queda otra opción que quedarse a su lado mientras se encamina a recuperar sus recuerdos. Se voltea y le pregunta si acaso está dormido. Él con los ojos abiertos le responde que no. Entonces ella le pregunta, ¿en dónde y cómo se conocieron? Él la mira y le cuenta aquella historia, en aquel hotel con un identificativo que no tenía su nombre real, sino el de su amiga Ye Yeon-jin. Ella lo mira y le responde que eso es correcto. Recuerda que antes solía trabajar algunos días ahí. Pero miren esta imagen, amigos, es hermosa esta obra que nos han regalado. Pero más que aquel día en el hotel, le cuenta sobre el día siguiente cuando estaba en aquel puente sobre el río en el que su padre se había suicidado. Para ese entonces, ya se cumplían 2 años de la muerte de su padre. En aquel momento él estaba recordando el día en que su padre se fue y abandonó a su familia para volver a reencontrarse con su primer amor. Apenas era un niño de 12 años, y no supo aceptar la situación apropiadamente, así que decidió perseguir a su padre. Al encontrar la villa en la que se encontraba vio a una mujer. Se presentó como el hijo de director ejecutivo Seo Yeon-un. Él le pregunta si acaso su nombre es Hye Kim. Ella lo confirma y el niño le grita que por su culpa su padre lo abandonó a él y a su madre y le exigió que se alejara de él. Esta mujer se queda atónita escuchando estas palabras y viendo la actitud del niño. Pero ella comienza a gritar por un fuerte y repentino dolor de cabeza. En ese momento su padre escucha sus quejas y sale de inmediato a ver qué es lo que pasa, ignorando por completo al pequeño Seo Tae-hon y fijándose solo en aquella mujer. Mientras su padre le da la espalda, el pequeño le pregunta por qué se fue de la casa por aquella mujer, pero su pregunta fue respondida con una fuerte cachetada que lo tomó por sorpresa. Decidió irse adentro de la casa con esta mujer y le dijo a su hijo que no lo siguiera. Después de tanto tiempo, recuerda en el lugar de la muerte de su padre que incluso después de la muerte de aquella mujer su padre no quiso volver a casa, y ya habían pasado casi 10 años. Mientras recordaba este hecho de su niñez, vio acercarse a nuestra prota. Le indica que debe tener cuidado con el suelo ya que puede tener un accidente. Al verse se saludan y ella le indica que sabe que ya hubo un accidente en ese lugar hace algún tiempo, haciéndole saber que su casa estaba cerca de aquel lugar. Él aprovecha el comentario para preguntar qué sabe sobre aquel accidente. Le comenta que él era su padre, y ella un poco incómoda le explica que se sabe que a menudo él solía pescar en aquel lugar. Entonces Seo Tae-hon se da cuenta que su padre ya sabía sobre los peligros de aquel terreno, piensa que realmente fue un suicidio y se da la vuelta para irse. Pero ella lo llama y le pregunta si podría acompañarla por unos minutos para presentarle a alguien. Al llegar a aquel sitio, nuestro prota de forma despectiva le pregunta a Anjuri por qué lo trajo a aquel vertedero de basura, pero se le queda viendo a uno de los trabajadores y se fija en el sombrero que lleva puesto. Cuando lo llama, nuestra chica lo toma del brazo y le explica que aquel hombre no puede escucharlo y que ella lo llamará por él. Anjuri presenta a los 2 hombres, y le explica a nuestro guapo chico que este señor fue testigo de la muerte de su padre aquel día. Él se sorprende al saber que existe un testigo de aquel incidente. Entonces Anjuri le indica que le transmitirá un mensaje de parte de aquel obrero. Aquel día, el obrero vio que el presidente de la villa, así es como le decían al padre de Seo Tae-hon, estaba como de costumbre pescando, pero había brisas muy fuertes y en eso una ráfaga de viento se llevó su sombrero. Él intentó alcanzarlo, pero en ese movimiento cayó al río que estaba revuelto y no pudo salir.
El obrero le regresó el sombrero a Seo Tae-hoon y él lo reconoció porque justamente se lo había regalado en uno de sus cumpleaños. Se quedó mirando el sombrero y se preguntó por qué conservó eso cuando había tirado a la basura al resto de su familia. Nuestro guapo protagonista le agradece al señor por explicar lo que realmente pasó con su padre. Entonces volvemos a la escena en donde nuestros protagonistas están en la cama. Yuri ya comienza a entender cómo fue que se toparon las primeras veces y le preguntó si de esa manera fue como se desarrolló su relación con él, pero él le comenta que no fue de esa forma como se relacionaron. Le contó que al llegar a su casa después de aquel día, estuvo pensando en ella y que quería acercarse nuevamente, pero pensando que el presidente Jin era su padre eso lo hacía más complicado. Se dio cuenta que al igual que su padre, él tenía interés por una mujer a la cual parecía complejo acercarse. Meses después de aquel encuentro, Seo Tae-hoon decide aparecer por sorpresa en una galería de obras de arte de su madre. Por supuesto esto es extraño para su madre, quien quiere hablar un poco más con él, pero nuestro hombre totalmente frío la deja con la palabra en la boca y se retira. Piensa en lo ausente que estuvieron sus padres durante su niñez al salir del centro de arte. Mientras está sumido en sus recuerdos y le da el sol y la brisa en la cara, voltea a ver a una mujer que está en él asiento dibujando, y entonces la reconoce, dice su nombre. Ye Yeon-jin. Se acerca a ella, saludándola y diciendo que se están encontrando de nuevo, le pregunta si es alumna de esta escuela, y ella responde que justamente se está tomando un permiso para ausentarse. Le preguntó a nuestra chica qué hacía en el centro de arte, ella respondió que casi hacía una exposición, pero él no entendió y preguntó nuevamente ¿casi lo hiciste? Y ella dijo que sí, tenía muchas razones. Seo Tae-hoon observa a nuestra chica y ve que está en un banco, tomando cerveza a plena luz del día, pero ella le preguntó si acaso siempre se interesa de esa forma en la vida de las personas. Ella trata de cambiar el tema para poder irse, en lo que se levanta, se tuerce levemente su tacón y se cae sobre el pecho de él. Por supuesto que él la sostiene y ella lo agradece, le dice entonces que tiene que retirarse. Él se quedó mirándola mientras se iba, no dijo ninguna palabra, pero se quedó sintiendo algo en su interior. Resulta que ella se encuentra con el verdadero hermano mayor de Ye Yeon-jin y Seo Tae-hoon piensa entonces que estaba en ese lugar para encontrarse con su hermano. Se le quedó mirando en la distancia pensando que ella es una mujer que todos quisieran. Entonces acostados en la cama, él le confiesa que aquel día fue cuando decidió aferrarse a ella, y por supuesto ella se quedó pensando en que aún en ese momento la conocía con otro nombre. Él lo confirmó y le dijo que ella en ningún momento le dijo la verdad sobre su identidad. Ella le preguntó si acaso vivieron juntos algún tiempo antes de su desaparición y él lo afirma. Yuri se queda dormida pensando en por qué se hizo pasar por alguien que no era, en por qué salía con este hombre y por qué de repente decidió desaparecer sin decir una palabra. Siguen pasando las horas de la madrugada, y nuestro hermoso hombre sigue despierto, vigila el sueño de nuestra chica, y sin querer se le sale una sonrisa. Decide levantarse de la cama y salir al balcón. Mientras mira la noche estrellada sonríe pensando en lo feliz que está por tener a Yuri en su casa y en su cama. Al pensar en la conversación que tuvieron hace unas horas, pensó en que no dijo ninguna mentira sobre lo que le contó a nuestra protagonista, pero que sí había omitido un par de detalles. En ese momento, recuerda nuevamente que después de aquel encuentro en el centro de arte con nuestra chica, pensó en que quería a una mujer que no lo molestara pero que cumpliera con el papel de amante, pero no quería a cualquiera, era nuestra prota la que él deseaba. Nuestro Seo Tae-hoon sabía que el señor Jin necesitaba dinero, así que propuso un intercambio, dinero por su supuesta hija. En lo que a él respecta ese trato no fue para nada difícil, pero sabía que no había comenzado con buen pie ese tipo de relación con ella. Recordando momentos del sin respeto él pensaba en que obviamente se amaban y que no todo pudo ser falso. Recuerda que ambos se sentían bien. Y entonces vuelve al presente y trata de convencerse que eso que sintieron fue real.
pero voltea de repente y muy deprisa corre hacia donde está Anjuri. Le pregunta qué pasa y ella solo puede contestar que se trata de sus recuerdos. Ella lo empuja, y como puede se levanta para salir corriendo, pero él la persigue. En el camino ella cae en el suelo, el dolor y los mareos son muy fuertes, le dice que debe tomar las medicinas que dejó en el auto. Él recuerda que son aquellas que tiró al asiento trasero del auto y va por ellas, le pide que lo espere en ese lugar. Mientras baja las escaleras corriendo, piensa que su condición definitivamente es grave y que debe obligarla a ir al médico para que se hagan más exámenes. Al regresar, le da la medicina y le pide que vayan al hospital. La carga en sus brazos y ella le dice que a veces suele ser así. Le preguntó qué le pasaba. Y ella dice volteando la mirada que cuando puede recordar algo nuevo es cuando se descompone de esa manera. Él le pregunta qué recordó, pero ella se niega a responder y solo le dice que necesita descansar. Esto es algo que a él no le gusta, pero le permite dormir, y mientras la deja en la cama piensa que de una u otra forma él averiguará qué es lo que recordó. A la mañana siguiente, Anjuri despierta y se encuentra con una señora de servicio que le trae el desayuno. Le explica quién es y que es la responsable de su cuidado. Pero esto parece que sorprende a nuestra protagonista y la señora le comenta que son órdenes del director Seo Tae-hoon, a lo que Anjuri pregunta en dónde se encuentra él, pero le informan que está trabajando. La señora le comenta que escuchó que se ha sentido mal y que le trajo este desayuno. Ella agradece y accede a comer, y mientras lo hace recuerda lo que sucedió anoche y el terrible dolor que le ocasionó, pero solo podía recordar voces de unos hombres persiguiendo a su padre y hermano. En ese momento, con las lágrimas corriendo por sus mejillas, se da cuenta que su padre no murió en ningún accidente, la realidad es que lo asesinaron. Al salir de su habitación, se encuentra con la señora de servicio, quien le comenta que tiene una cita en el hospital para hacerse un chequeo médico, pero Anjuri le comenta que tiene otros asuntos pendientes y que más tarde hablará con Seo Tae-hoon. La señora de servicio comprende y le comenta que entonces la acompañará. Esto no resulta un problema para nuestra protagonista, quien más tarde se baja del auto para verse con su antigua jefa, quien le pregunta qué está haciendo en aquel lugar. Lo que nuestra prota responde que tiene algunas preguntas para ella. Le cuenta que ella en realidad perdió la memoria, y por eso la última vez que se vieron se sorprendió tanto al escuchar sobre la muerte de su amiga. Entonces esta mujer se sorprende. Anjuri le dice que también está investigando sobre esa muerte y le pide que le cuente más al respecto sobre lo que sabe. Su ex jefa solo le dice que vio aquella noche a Ye Yeon-jin hablando con ella aquella noche por teléfono. Y de esta forma, sin previo aviso, le comenta que el presidente Jin también está muerto. Por supuesto, esta noticia la vuelve a sorprender. La mujer le comenta que es natural que no lo sepa porque estuvo mucho tiempo en Estados Unidos. A su vez le comenta que el asesino todavía no ha sido capturado. Pero en un tono delicado le comenta a nuestra prota que parece que el asesino podría ser Chio Min-bae. Ella se queda pensando y se da cuenta que es el actual alcalde de Seúl. Le comenta que el presidente Jin estaba vinculado a este sujeto y que entonces se habían agotado los fondos electorales debido a un negocio que había salido mal. Anjuri piensa que la lista se alarga un poco más. Ya no se trata solo de su padre y amiga, ahora también está el presidente Jin. Esto la molesta. Pregunta en dónde puede encontrar a Johnson, el hermano mayor de su amiga. Ella sabe que él es el más cercano a estas tres personas que han muerto y sabe que puede tener información valiosa sobre estos casos. Lo que no sabe nuestra prota es que está siendo vigilada desde la otra calle por este personaje. Continuando con la conversación con su exjefa, le comenta que no sabe nada de él ya que con la muerte del presidente Jin se escondió. Esto desilusionó un poco a nuestra chica y entonces la mujer le pregunta si es que ella no se iba a regresar a los Estados Unidos. Anjuri, un poco desconfiada, le confiesa que se quedará un tiempo ya que tiene algunos asuntos que resolver,
pero su exjefa tan astuta y perspicaz le pregunta si acaso esos asuntos tienen que ver con aquel hombre que la está esperando afuera y que no la deja de ver. Nuestra chica, al percatarse que Seo Tae-hoon está esperándola afuera de la cafetería, sale corriendo hacia él, preguntándole qué es lo que está haciendo en ese lugar, pero es exactamente lo que le pregunta nuestro hombre. Mientras le abre la puerta del auto, le pregunta qué hace en ese lugar en vez de estar en el hospital cumpliendo con su cita, pero ella, para cambiar el tema, le responde preguntándole si es que acaso la había seguido hasta allí porque estaba preocupado. Él, colocándole el cinturón de seguridad, admite que sí estaba preocupado, pero internamente lo único en lo que pensaba es que ella nuevamente escaparía de él. En camino al hospital le dijo a An-yuri que debía hacerse las pruebas médicas, pero ella insiste en que está bien. Por supuesto, él refuta que una persona en buen estado de salud no se desmayaría con tanta frecuencia, y tampoco tuviera tantos mareos. Pero ella le contesta que es algo normal, ya que al parecer sus recuerdos están regresando. Le dice que sabe que algo impactante le debió pasar en Corea y por eso se está sintiendo así. Este comentario hace que nuestro chico la mire de forma misteriosa y le pregunta si esos síntomas solo los ha tenido aquí en Corea o si en algún momento los tuvo también mientras vivía en Estados Unidos. Ella responde que sin recuerdos no podía vivir bien, por lo cual su terapeuta le recomendó trazar un mapa de búsqueda para recuperarlos, y entonces su jefe Boe Chang le otorgó el trabajo en Corea para que ella pudiera evaluar si algún recuerdo regresaba. Esto es algo que deja pensativos a nuestros protagonistas. Mientras nuestro chico conduce, nuestra protagonista mira el paisaje por la ventana. Piensa en la muerte de su amiga y en ese momento le parece ver a un hombre conocido por la ventana. En ese momento le grita a nuestro hombre que debe detenerse de inmediato. Se baja del coche y corre buscando al hombre que ha visto. Seo Tae-hoon le pregunta qué está pasando y a quién está buscando, y ella le responde que le pareció haber visto a alguien que conoce, al hermano mayor de su amiga Ye Yeon-jin. Esto molesta a nuestro hombre y le pregunta si realmente le pareció verlo o si acaso fue solo un recuerdo o una alucinación. Piensa para sí mismo que no puede creer que An-yuri extrañe a ese hombre. Le dice a An-yuri con un tono duro y frío que lamenta no ser tan bueno con él, y sin dejarla hablar le asegura que ese hombre no está en aquel lugar. Piensa que eso es imposible ya que él lo tiene encerrado. Así que luego de pensar en esto se le acerca a An-yuri y le ofrece volver al auto ya que se puede resfriar. En otro escenario, se encuentran cenando juntos nuestros protagonistas y Seo Tae-hoon le pregunta a An-yuri cómo es su trabajo en estos días. Ella no comprende la pregunta y él le comenta que podría firmar un contrato de exclusividad con su compañía e incluso podía construirle una galería y un taller para sus obras de arte. Esto es algo que sorprende a nuestra chica. En otro lugar, nos encontramos nuevamente con la ex jefa de An-yuri, quien, investigando a Seo Tae-hoon, le parece haberlo visto antes. En eso se pregunta qué relación puede tener el éxito del grupo Seoin con An-yuri. La mujer se fija que abren la puerta del café y al verse se saludan con familiaridad. Le dice que últimamente tiene muchos clientes sorpresa y le da la bienvenida a Yeseon. Amigos, espero les guste esta historia. Si es así, por favor no olvides suscribirte y comentar qué te pareció. Nos vemos en una próxima parte, aquí en Mad Readers Club.